eran adictos a esta sabiduría. En la segunda carta, Pablo los tiene que retar y les dice que ellos estaban comentando que el apóstol que les llevó el Evangelio era duro cuando escribía sus cartas, pero su presencia personal era menospreciable y sus palabras también. Ellos quizás estaban esperando un mensaje un poco más filosófico que teológico, olvidando que el simple mensaje de la cruz desató el poder salvífico de Dios en su vida. No sé qué estaban buscando. Por eso llegamos acá a capítulo 2, versículo 1 al 5, y allí Pablo les recuerda a los hermanos que cuando visitó la ciudad, no les llegó un mensaje, digamos, súper profundo, que solamente los sabios pueden llegar a entender. Les habló de Cristo crucificado. Les habló en debilidad encima. Él venía muy agotado, él estaba cansado literalmente, ahora lo vamos a ver. Les habló en debilidad, un mensaje que para la mayoría de la gente es una locura y sin embargo, es el mensaje que Dios usó para salvarlos. Por eso, el mensaje de la cruz humilla la sabiduría del hombre. La vida de los cristianos rescatados por ese mensaje humilla la sabiduría del hombre. Y hoy vamos a ver también que lo que se precisa para salvar almas, para fundar iglesias, para que Dios nos muestre su poder, no son palabras de hombres, sino la palabra de Dios. El domingo pasado vimos que el Evangelio de Dios, que provee justificación, redención, reconciliación, no se alcanza por la sabiduría humana. Hoy vamos a ver que tampoco debe predicarse con sabiduría humana. Si alguien va a ser salvo alguna vez, es porque va a escuchar la palabra, la locura de la cruz. Si alguien va a vivir en santidad agradando a Dios alguna vez, es porque va a escuchar la palabra pura, simple, preciosa de Dios, y no un discurso humanista. Así que vamos a ver en versículos 1 y 2 que el mensaje que predicamos debe honrar al Señor. Después vamos a ver en versículos 3 y 4 que también la manera en que predicamos este mensaje debe honrar al Señor. Para terminar en verso 5, viendo que la meta de la predicación es que la iglesia se enfoque en el poder de Dios y no en las palabrerías de los hombres. Así que leemos versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mensaje que predicamos, hermano, tiene que honrar al Señor. Tiene que exaltar el poder del Señor y no el orgullo o la sabiduría o las palabras de los hombres. Pablo dice en versículo 1, ¿se acuerdan, hermano? Cuando fui a fundar la iglesia, cuando fui a predicar el Evangelio en esa ciudad, yo simplemente fui a anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo en el versículo 1. Simplemente. Ya vimos en capítulo 1, verso 6, que el testimonio de Dios es el Evangelio de Dios. Yo le leo ese texto para recordarlo.
Dice, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo daba gracias por eso. Y en 1 Juan 5:11, por si alguno tiene dudas, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces el testimonio de Dios, al que se refiere Pablo en verso 1, es el Evangelio de Dios. Noten que Pablo no llegó a Corinto como un afamado filósofo o sofista, amoroso, enamorado, encantador de la retórica y demás, sino como un simple testigo. Él fue como un testigo. Un testigo no está puesto para especular, un testigo no puede imaginar o inventar un mensaje, una idea, simplemente tiene que testificar algo que vivió y que experimentó, que vio o que escuchó. Así mismo, hermano, y esto me hace pensar en nuestros días, ¿no? Los predicadores no tenemos autoridad para inventar mensajes. La autoridad de los que predican la palabra del Señor, y esto va para todos los creyentes, porque todos deberíamos predicar el Evangelio de Dios, comienza y termina también con la Escritura. La función principal de la iglesia, según 1 Timoteo 3:15, es publicar, divulgar y a la vez sostener la verdad de Dios. Allí Pablo llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Es decir, si sacamos la verdad de Dios, la palabra de Dios de la iglesia, ya no tiene sentido hacer iglesia. ¿Entienden? No tiene sentido. Porque la función principal de la iglesia es la de publicar por todos lados y sostener contra los embates de la mentira y de la apostasía la verdad de Dios. También la tarea primaria del pastor es predicar la palabra de Dios hasta el cansancio, cueste lo que cueste, y guste o no guste. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En 1 Timoteo 4:13, Timoteo le dice, el experimentado pastor al joven, por favor, deja de ocuparte de otras cosas y ocúpate en esto. Esa es la idea. En la lectura pública de la Biblia, la exhortación con ella y la enseñanza de ella. Es más, el ministerio prioritario, hermanos, de todos los creyentes cada vez que nos reunimos, fíjate, debería ser el de conversar la Escritura, cantar la Escritura, animarnos unos a otros con la Escritura. En Colosenses 3:16 Pablo escribió esto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El centro de nuestras reuniones, la palabra de Cristo y el Cristo de la palabra. Mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros. ¿Ves? Ya no solo están implícitos acá los predicadores o pastores, esto nos toca a todos, enseñándoos, amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Debemos compartir la palabra, debemos conversar la palabra, debemos cantar la palabra, como hicimos hoy. Debemos animarnos con la palabra unos a los otros. Si hay alguien que no conoce al Señor, hay que acercarle la palabra del Evangelio. Las ovejas del Señor no deberían asistir a iglesias donde no encuentran la palabra de Dios. ¿A quién le importa las opiniones del pastor, no? No nos deberían importar sobre las opiniones del pastor sobre política, economía, psicología. ¿Qué importa? No vamos a la iglesia a escuchar eso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. El pastor debe predicar la verdad y todos, entre unos hacia otros, debemos esparcir esa verdad. Yo a esta altura de mi vida, hermano, le digo la verdad, después de 18 años de ministerio pastoral, me doy cuenta que yo no tengo nada importante que decirles. Nada que sea importante para ustedes, salvo lo que Dios nos ha dicho ya en su palabra.
Bendita palabra de Dios. Hermanos, si Dios va a salvar al incrédulo y santificar a los creyentes, lo va a hacer a través de su palabra, la obra de su Espíritu, grabando a fuego su palabra en nuestras conciencias. No lo va a hacer a través de mis opiniones, ideas, ilustraciones e historias que pueda darles. ¿Quiénes son los predicadores? Nada. ¿Saben? Yo sé que esto es claro, es lógico. Y me gustaría decir que esto sucede en todos lados. Pero ustedes y yo sabemos que no es así. De hecho, unos 130 años atrás, más o menos, Spurgeon anunció esto, mirando a la iglesia del futuro. Fíjate, 130 años atrás. Él dijo esto: llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Wow. Otro predicador dijo que el santo libro del Dios viviente sufre más abusos ahora de sus expositores que de sus opositores. Se trata peor la Biblia en la iglesia que fuera de ella. Impresionante lo que está pasando, hermanos. Pero unos 1960 años atrás, Pablo dijo que vendría un tiempo en el cual la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cualquier cosa menos la sana doctrina, ¿entienden, no? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3, la gente no busca la dura palabra de Dios, porque la palabra de Dios es dura, sino la dulce palabra de los hombres que les haga sentir bien, que les haga creer que todo está bien y que lo mejor está por venir. Qué tremendo. Es como que la demanda genera la oferta, ¿no? La demanda de las personas que van a la iglesia genera la oferta de pastores. Si la gente quiere a alguien que quiere adorar un becerro de oro, van a aparecer un montón de pastores que van a ser expertos en fabricar becerros de oro. Claro que sí. Y la gente va a aplaudir su obra. Pero hermanos, esa no es la tarea de la iglesia, esa no es la tarea de los pastores o predicadores, y tampoco la de cada creyente en forma individual. Un hombre muy anciano que ya lleva más de 40 años enseñando la Biblia por todos lados, daba este consejo a los predicadores y a los que quieren serlo. Dice: usted debe predicar la palabra de Dios, no la suya. Usted es el mensajero, nada más, no el mensaje. Usted es un embajador, no la autoridad final. Usted es un sembrador, no el que produce el fruto. Usted es un administrador, no el dueño de la revelación. Usted es el mozo que sirve, no el cocinero que prepara la comida. Cuando se humille y comprenda estas cosas, Dios le enviará ovejas hambrientas para que las alimente. Pablo dice: yo fui a Corinto, lo único que hice es predicar el testimonio de Dios. No inventé nada nuevo, no hice nada espectacular, dice Pablo. Y Dios en su poder honró su palabra y una iglesia entera se fundó en la capital quizá del paganismo de aquel entonces. Pablo recuerda que cuando fue a Corinto predicó el testimonio de Dios y encima agrega, como para profundizar la idea, ¿no?, que no lo hizo con excelencia de palabras. Noten, versículo 1, ni de sabiduría. La palabra que se traduce ahí, excelencia, significa colgar por encima. La idea es usar un vocabulario elevadísimo, por encima de los oyentes, ¿no? Claro, los filósofos griegos dependían del arte de la oratoria y la elocuencia para ganar seguidores y admiradores. Así se formaban sus escuelas. La gente buscaba al más profundo, al que mejor se expresaba. Pero Pablo no estaba interesado en mostrarse a sí mismo como un gran orador, ni un filósofo,
Él solo quería predicar a Jesucristo. La excelencia de palabras puede cautivar a las personas, es cierto, pero nunca va a poder convertirlas, hermano. Nunca. Es más, la excelencia de palabras llamaba la atención de las personas de quien la poseía. Pero nosotros no estamos puestos para eso. Nosotros estamos puestos para glorificar a Dios, no a nosotros mismos. ¿No es así? La excelencia de palabras quizá hubiese llamado la atención hacia el mensajero, ¿no? Pero no hacia el mensaje, que es lo importante. O al predicador, y no a la predicación que traía. O al evangelista, en vez de al evangelio que tenía que proclamar. Por eso en versículo 2, Pablo sigue profundizando esta idea. El contenido del mensaje que predicamos debe exaltar el poder de Dios, no la sabiduría de los hombres. Recuerden. Noten, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El pues ahí es explicativo, ¿no? Pablo explica las razones que justifican su conducta en Corintio que describió en el versículo 1. Dice, ¿saben por qué yo me porté así? ¿Saben por qué fui a la ciudad solo a anunciar el testimonio de Dios? Ahora empieza a explicarlo. Yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La frase, me propuse no saber cosa alguna, no significa que él tiró todo el resto de conocimientos que puede darnos la revelación de Dios. Sino, lo que quiere decir es que mientras estuvo en la ciudad, con miras a fundar una iglesia, el único mensaje, el prioritario y el que consumía de pasión su corazón, era el Evangelio de Cristo, obviamente. ¿Qué va a hacer un misionero? Si va a un lugar donde no se ha oído hablar de Cristo, va a hablar de Cristo, va a predicar a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es más, en Hechos 18:5, Lucas nos cuenta que cuando estuvo en Corinto, miren estas palabras, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así se comportó Pablo en Corinto. A la hora de fundar una iglesia, él jamás iba a querer cautivar gente y llenar un edificio con personas con cualquier otro mensaje que no sea Jesucristo crucificado. Me apena hoy, porque yo he leído y he perdido muchas horas de mi vida leyendo libros que están orientados a mostrar técnicas para el crecimiento numérico de la iglesia. ¿Cómo he perdido tiempo? Lo lamento tanto, pero el Señor sabe que lo hice por ignorancia. Pero qué triste, cuando las iglesias empiezan a elucubrar cómo atraer gente, como si fuera un fin en sí mismo, atraer gente. Y claro, como el fin es ese y la meta es esa y lo que hace sentir exitosa a una iglesia es eso, ese parámetro, no importa demasiado lo que estemos predicando, la precisión de lo que se está enseñando. Y si hay palabras ofensivas en la Biblia como pecado o ira de Dios o cosas así, conceptos de ese tamaño teológico, mejor las obviamos porque la gente no va a volver, se van a ir y vamos a dejar de ser exitosos. Pablo dice, ni loco, yo fui a Corinto y lo único que hice fue dar el testimonio de Dios. Es más, dice Pablo, me propuse ni siquiera llamar la atención sobre mi persona, usando un vocabulario súper complicado, como para que la gente diga, wow, qué orador, quiero ir a escuchar a ese hombre. Qué gran filósofo. No, Pablo no era ningún filósofo. Era un siervo de Cristo, rescatado de las llamas de la condenación, para glorificar a Dios y predicar un evangelio que lleva a gente a la gloria. Tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos predicando?
si queremos fundar iglesias, si queremos extender el evangelio y hacer misiones, gloria a Dios por el deseo. Pero tenemos que entender que no vamos a tener ninguna otra estrategia que predicar a Jesucristo y a este crucificado. La iglesia es un conjunto de discípulos que aman a Jesucristo porque fueron rescatados por Él. Eso es la iglesia. Es más adelante, en capítulo 3 de esta carta, versículo 11, Pablo aclara, les va a recordar a esta iglesia que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se edifica sobre la persona y la obra de Él. Nunca una congregación puede depender de otras cosas o de personalidades que la presidan. No, Señor. No, Señor. Su palabra es la autoridad final. Su persona, el centro, el Salvador y el que va formando su cuerpo. Es más, en 1 Timoteo 2:5 leemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? El pastor, el ungido, el apóstol, el profeta. No, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. La iglesia peca miserablemente cuando le da la gloria a algún hombre y en detrimento de Jesucristo. No es la función de la iglesia exaltar a los hombres. Nunca lo fue. Es raro lo que está pasando ahora. Es muy raro. Es más, en capítulo 1, verso 30 ya se los dijo Pablo, que es por la voluntad y la gracia de Dios que ellos, que buscaban grandes palabras y cosas como esas, estaban en Cristo Jesús. Fue por la gracia de Dios que ellos estaban en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús les había sido hecho por Dios sabiduría que tanto la buscaban en los hombres. Justificación, santificación y redención. Cristo es el plan sabio de Dios hecho carne para salvar al hombre de su pecado. Hermano, nosotros teníamos una mente reprobada y ciega, dice la Biblia. Pero Cristo fue la sabiduría de Dios que nos abrió el entendimiento para ver al Salvador y creer. Nosotros somos injustos, merecedores de condenación, quebrantamos las leyes de Dios, pero Cristo es la justicia de Dios para el que cree. Estábamos lejos de Dios, vivíamos en pecado, hermanos, es así. Pero Cristo es la santificación de Dios, que nos apartó del pecado y nos acercó a su Padre y nos llevará a compartir la gloria con Él. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo es la redención de Dios, el que nos libera de esa situación mediante el pago de un precio, su propia vida, su propia sangre. Nos liberó de la esclavitud del pecado y nos hizo esclavos de Él. Estamos recontentos con el Señor. ¿Por qué buscar sabiduría fuera de Él? Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas en los hombres que no encontrás en Cristo? Le dice Pablo a la iglesia en Corinto y a nosotros también. ¿Qué hombre, por rico, poderoso o intelectualmente brillante que sea, te puede dar redención, justificación, santificación? ¿Quién? Decime uno. Es más, la sabiduría sin Cristo es locura que nos aleja de Dios. Así lo ve el Señor y lo dijo en su palabra. Ya lo hemos visto en domingos anteriores. La justicia, comillas, sin Cristo es culpa y condenación. La santificación, comillas, sin Cristo es hipocresía, religiosidad, pecado. Y por último, la redención sin Cristo es decir que uno es libre y no se da cuenta que tiene todavía las cadenas en sus manos. Pablo anunciaba el sacrificio de Cristo. Dice, yo predico el testimonio de Dios. Es decir, Cristo crucificado. Nuestro mensaje, hermano, está bañado en sangre, ¿entienden? No es un mensaje bonito, ¿sí? Es el Dios de los cielos
haciéndose hombre, tomando sobre su cuerpo santo toda nuestra maldad, para que sea juzgada allí, para después dejarnos en libertad, sin culpa ya, sin castigo, sin condenación, sorprendentemente para nosotros, los que hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Cristo murió crucificado para pagar la deuda de nuestro horrendo pecado, hermano, no para que seamos prosperados, sanos y tengamos un buen año, como se predica hoy, y alcances tus sueños a través de Él, y seas una persona exitosa siguiendo 4 o 5 pasos en la vida. No es así. Es indignante eso, hermano. Están pisoteando la cruz, el propósito por el cual el Hijo de Dios murió y resucitó. Si lo que tenemos que anunciar es un Salvador crucificado, hermano, y si tenemos que exhortar a sus discípulos a tomar su cruz todos los días y morir a sí mismos para seguirle, si tenemos que decirles que por predicar su palabra muchas veces van a ser maltratados y perseguidos, qué ridiculez adoptar ese estilo de vida y de mensaje evangélico contemporáneo, triunfalista, materialista, vano, superficial. La promesa de salud, prosperidad y el cumplimiento de todos los sueños es el contenido, el corazón mismo del falso evangelio. Es lo que Satanás le ofreció a Cristo cuando lo tentó en el desierto. Es la teoría que Satanás quiso usar para desacreditar al Dios de Job. Al Dios de Job. Era contra la gloria de Dios el tema, en el libro de Job. Quería que todo el cielo se entere de que la gente dice que ama a Dios, dice que adora a Dios, dice que le obedece a Dios, solo cuando Él los trata bien. Y les da todo lo que necesitan, todo lo que el Evangelio de la prosperidad le promete a la gente hoy. Pero si Dios, no se le ocurra, permitir una aflicción, persecución en la vida de su pueblo, Satanás diría, nadie te amaría, Jehová, nadie. Nadie, no habría uno solo en la iglesia cantando a tu nombre. Wow, tremendo, tremendo lo que está pasando, hermanos. Las cosas que se están predicando en el nombre del Señor. Es más, al pecado en las iglesias de hoy se lo llama enfermedad o actividad demoníaca. Por eso la gente piensa que lo que precisa es terapia o liberación humana, más que el arrepentimiento, más que al Salvador. Pero en Hechos 17:30, la inmutable palabra de Dios dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si una persona hoy, en incredulidad y dureza de corazón, rechaza a Cristo, mañana va a ser condenado por Cristo. Él es el varón que Dios designó para juzgar con justicia a todas las personas. Oh, hermano, el mensaje que predicamos tiene que exaltar el poder salvador de Dios y no a los hombres, no a los hombres. No. Versículo 3 y 4, la manera en que predicamos también debe honrar el poder del Señor y no la sabiduría de los hombres. Noten, versículo 3, Pablo les hace recordar otra vez su visita por la ciudad, ¿se acuerdan? Dice, solo prediqué el testimonio de Dios, Cristo crucificado. Y acuérdense también, hermanos corintios, que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él no fue como a la ciudad como la respuesta para todos los problemas de Corinto. No es que la gente cuando vio a Pablo dijo, llegó el Salvador, ¿qué haríamos si Él no nos visitara? No, dice, yo llegué con debilidad, dice Pablo, me temblaban las piernas,
las rodillas, como decimos nosotros. La palabra que se traduce debilidad significa literalmente sin fuerza. Implica la idea de que Pablo estaba sufriendo algo que desconocemos en el plano físico. Él llegó a Corinto luego de haber sido, hagamos memoria, encarcelado y maltratado en Filipos, luego de tener que huir de Tesalónica y de Berea como si fuese un criminal, terrible, luego de ser vilipendiado, burlado en Atenas por la crème intelectual ante el mensaje que predicaba. Y así llega a Corinto. Y se encuentra con una ciudad donde la gente está totalmente abocada a la fornicación, a la inmoralidad, a la idolatría. Se encuentra con sinagogas donde la gente estaba totalmente dura de corazón. Tiene que pelear con todo el mundo, discutía todos los días, tratando de mostrar que Cristo era el Señor. Y ahí estaba Pablo, cansado, hermano, cansado. Tal es así que en Hechos 18 se nos dice que el Señor se le aparece de noche a Pablo y le dice, no temas, no calles. Qué linda combinación, no temas, no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Las palabras de consuelo a su siervo cansado muestran que él tenía miedo de que le den otra golpiza, de que lo echen a patadas otra vez de otra ciudad por predicar a Cristo. Su cuerpo sentía, hermano, sin duda, las consecuencias de terrible presión espiritual que vivía Pablo, pero donde iba, estaba débil, agotado, sin fuerza. Así llegó a Corinto. Y agrega el aspecto interior también. Dice, estaba con temor, mucho temor y temblor. Esa frase describe el sentimiento que tiene alguien de responsabilidad, de seriedad, porque está haciendo una tarea encomendada por el Dios de los cielos. Fíjense, por ejemplo, en Filipenses 2:12, se usa para exhortarnos a nosotros, los que hemos sido salvados, a tomarnos en serio la salvación que tenemos en Cristo y a obedecer. Al llegar a Corintio, Pablo se encontró con una ciudad enamorada de su pecado, y él era el embajador de Dios, que tenía que predicar un mensaje que en la mente de los griegos era locura y en la mente de los judíos un tropiezo. Sabía que aguando su mensaje un poquitito nomás, quizás iba a ser mejor recibido. Que predicando como filósofo, más que como teólogo, la gente quizás hasta lo iba a aplaudir y lo iba a invitar a dar alguna conferencia que otra. Pero su temor y temblor ante el santo, ante el Dios de los cielos que representaba, le impedía traicionar a su maestro. Y él predicó sin vuelta al Cristo crucificado. Sabía que la mayoría que lo estaba escuchando iba a decir, estás loco, Pablo. Otros le iban a querer matar y otros se iban a burlar de él. Pero no le importó. Porque cuando uno tiembla delante de Dios, no tiembla delante de los hombres. No tiembla. Predica la verdad. Porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo, ¿no? Hermanos, lo que quiero decir es que para tener enemigos no es necesario declarar una guerra a nadie. Lo único que tenés que hacer es predicar el Evangelio de Cristo crucificado. Es así, es así. Pensá en las bodas que hacemos aquí, por ejemplo. La gente llega y dice, ¡ay, qué lindo edificio! Bueno, algunos. ¡Qué linda la decoración! ¡Oh, qué bien que cantó el chico esa canción romántica! ¿No? ¡Qué linda que está vestida la novia! Todo es lindo, hasta que pasa el encargado, con debilidad, temor y temblor, a predicar el Evangelio de Jesucristo crucificado por nuestro pecado. ¡Oh! Ya las caras del auditorio cambian, hermano. Es así. Sí. Pensá en un cumpleaños de 15. ¿Nunca te invitaron a predicar el Evangelio en un cumpleaños de 15? Toda la gente está re chocha con el salón, el lugar, la decoración, la cumpleañera.
Está buenísimo, hasta que dice, bueno, ahora va a venir a dar unas palabras el hermano, y la gente dice, uy, qué lindo, a ver qué le va a decir a la quinceañera. Dice, no, hermano, tu pecado es grave. El Dios santo, santo, santo no lo puede tolerar. Está irado contra el pecado, pero ¿saben lo que hizo en amor? Su ira cayó sobre su hijo. Lo sacrificó en tu lugar, en mi lugar, para que vos te arrepientas y le pidas misericordia y seas salvo. Chao, tremendo. La gente se va al baño, todos empiezan a hablar. Es increíble, es increíble. No es contra nosotros, ¿se entienden, hermanos amados? La persecución es contra el mismo Señor. Si el Señor estaría en carne y hueso ahora caminando por las calles, yo te puedo asegurar que lo vuelven a crucificar, hermano. Y quizás nosotros estaríamos gritando, crucifíquenlo. Por eso Él dijo, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas. Verso 4. Pablo deseaba probar que para la salvación del pecador el poder de Dios es más eficaz que cualquier estrategia persuasiva que hagan los hombres. Noten, verso 4, ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El contraste acá es intencional y fascinante a la vez. Para reconciliar las almas con Dios, para que haya salvación, para que se funde una iglesia de discípulos que quieran vivir en santidad, una iglesia que le adore. Lo que queda picando es, ¿qué se necesita? ¿Palabras de humana sabiduría o el poder del Espíritu Santo usando el Evangelio? El poder de persuasión del sofista, experto en el arte de la retórica, atraía seguidores de su causa. Pero el poder de persuasión del mensaje de Pablo estaba depositado en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y no atraía seguidores para su causa, sino para el Salvador. Miren qué diferencia. Por eso él dice que su predicación era como una demostración, ¿ven allí? Versículo 4. Una demostración del Espíritu y de poder. La idea es una prueba legal, ¿sí? Que se da ante un tribunal. La predicación del Evangelio es una prueba evidente del poder de Dios y no de la palabrería de los hombres. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ni el fuerte soldado romano, ni el arrogante sofista griego, ni el erudito religioso podían reconciliar una sola alma con Dios. Ni toda la fuerza y erudición de todas las personas son capaces de reconciliar al pecador con el Dios Santo. Menos aún darle esperanza más allá del cementerio. Pero un debilitado, tembloroso predicador que ha decidido predicar la locura de la cruz así como está, arriesgándose a ser tratado como loco, es lo que Dios usó para que en Corinto se levantase una iglesia. ¿Entienden el punto aquí? La iglesia humilla la fortaleza y la sabiduría de los hombres. Dios no obra a través de esas cosas, obra a través de estas, dice Pablo. Qué lindo. Vos, mirá, hermano, si Dios te llamó a predicar la palabra, vos tenés que tener un ánimo en estos textos, hermoso. Te tenés que dar cuenta que no depende de vos no tenés que ser un capo. Ese bíblico. Tenés que trabajar con diligencia para tratar de entender lo que el texto está diciendo. Y Dios va a hacer el resto. Y Dios va a hacer el resto. Y la gente va a buscar a Dios, que es lo que importa. ¿Quién iba a poder rebatir en Corinto la evidencia concreta del poder de Dios manifestada en la iglesia? ¿Quién? El ladrón ahora trabaja en Corinto, fíjate. El adúltero ahora está amando a su esposa. El joven que iba al templo a prostituirse y fornicar,
ahora dice que se va a cuidar hasta el matrimonio. ¡Wow! ¿Qué pasó? El que adoraba ídolos, ahora dice que Jesucristo es el Señor y punto. El soberbio, el que quería llamar la atención sobre sí mismo con su grandilocuencia al hablar, ahora es humilde, habla de Cristo, quiere que la gente ame a Cristo y siga a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es el poder de la cruz en acción, el poder del Espíritu Santo usando la palabra de Dios y no la palabrería de ninguno. Eso es lo que Pablo está diciendo con este hermoso pasaje. Un hombre que había sido un borracho empedernido llegó a ser salvado por medio del poder de Cristo. Sus viejos compañeros de copas, burlándose, le preguntaron: «Hey, ¿vos crees de verdad que Jesús convirtió el agua en vino? ¿No te habrá guardado algo para vos?» ¡Ay! Todos se mataban de risa. ¡Jo, jo, jo! Miren lo que respondió este hombre, recién salido del horno de la salvación. Miren lo que dijo: «Si convirtió el agua en vino no lo sé, pero lo que sí sé es que en mi casa Él convirtió el vino en leche para mis hijos, y en muebles y en ropa abrigada para mi familia». Gloria a Dios. ¿Quién va a negar el poder evidente del Espíritu Santo cuando salva a una persona? Entonces, ¿por qué somos tan adictos a las estrategias humanas para fabricar decisiones, cuidado, espirituales? No sé, no lo sé, Dios es soberano. Pero ¿por qué hacemos tanto esas cosas? En la genuina predicación de la cruz no hay lugar para la manipulación, la búsqueda de experiencia, la fabricación de respuestas. Solo hay que predicar a Jesucristo. ¿De qué sirve emocionar a alguien con Jesucristo si no está siendo quebrantado por el Espíritu para ver en Él su única posibilidad de vida eterna? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve hacerlo pasar aquí y que llore y que alguien ore por él si no le importa? Si no entendió, es mejor sentarse con esa persona, orar por ella y explicarle todas las veces que sea necesario lo que hizo Cristo. Muchas personas, muchas, créanme, multitudes, hermano, responden a esas técnicas con gran emoción, pero nunca con una gran conversión. Pues si no está la palabra de la cruz, no hay salvación. Usando estas técnicas, muchos predicadores consiguen atraer una emotiva y multitudinaria audiencia para luego cruelmente dejarla ir en su pecado, sin la posibilidad de escuchar y entender el testimonio de Dios. Qué triste. Esas personas cantan en esos lugares, pero no se convierten. Lloran, pero no se arrepienten. Se sienten bien. Creen que lo mejor está por venir, que este es su año y su semana, pero ignoran que si no piden misericordia al que murió por ellos en la cruz, lo peor está por venir. Lo peor, hermano, está por venir. Sin el poder del Espíritu Santo, sin la palabra de Dios siendo predicada, no hay chance, no hay chance. Me acuerdo que una vez un amigo, pastor, estaba arrepentido de fabricar decisiones emocionales en su congregación. Y él me dijo: ¿ves a aquel hombre que está sentado allí? Sí, le digo. Él es uno de mis convertidos, me dijo. ¿Cómo? Le dije yo. Me sonó raro la frase. Dijo: sí, no, me expresé bien. Él es mi convertido, no del Señor, dice. Y después él me confesó lo que había sucedido. Este hombre había escuchado en un culto un sermón, pasó llorando, y el pastor, sin preguntar siquiera qué le pasaba, le dijo: vos tenés que hacer esta oración de fe para ir al cielo.
y lo hizo orar. Y es más, le dijo, ahora anotá en tu Biblia la fecha en que hiciste esta oración. Así cuando tengas dudas de que te vas a ir al cielo, ahí vas a tener certezas. Y me decía el pastor, quebrantado, me dice, Mariano, este hombre no entiende el Evangelio, pero cree que es salvo, me dijo. Es mi convertido, dice. No es convertido del Señor. Spurgeon dijo, podemos predicar hasta que nuestras lenguas se sequen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá una sola alma, a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder de convicción a la persona que escucha, para que crea en Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, ¿no, hermanos? ¿Amén? La eficacia en la evangelización, entonces, no depende de nuestros métodos, técnicas, maniobras o ilustraciones persuasivas. Depende de que seamos claros, amorosamente claros con las personas. Y por último, versículo 5, terminemos allí. ¿Cuál es la meta de todo esto? La meta de revisar bien el mensaje que predicamos. La meta de revisar bien cómo lo predicamos. Con qué actitud, qué queremos lograr cuando hablamos. ¿Cuál es la meta? Verso 5. Que la fe de los creyentes, ¿no? Vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esta es la frutilla del postre de todo lo que viene hablando del capítulo 1, verso 18 hasta aquí. La palabra de la cruz es locura ¿para quién? Pero para nosotros, dice Pablo, los que creemos, ¿qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Se cierra el círculo, ¿no? Poder de Dios. La meta de toda la actividad divina en Corinto. Tanto en la cruz que se predicó, como en los creyentes que salvó, y ahora como el misionero que utilizó, todos cumplen esta función. Exaltar el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, y no la sabiduría de palabras de los hombres. Ningún discurso humano, hermanos, por profundo que sea, podrá salvar al hombre de su pecado, reconciliarlo con Dios y edificar una iglesia cristocéntrica. Imposible. Imposible. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Cicerón, ni Celso juntos, y todas las cosas que han dicho y escrito, pueden siquiera salvar una persona de la condenación que merece, pero que sufrió Cristo en su lugar, para que no la experimente. Esto fue intencionalmente diseñado por el Señor. En capítulo 1, 21 lo leímos eso. Miren, para cerrar la cosa, dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todo esto está planeado por Dios. Dios está en estos días en el proceso de enloquecer la sabiduría del hombre, cuando ésta pretende ser la respuesta para el pecado del hombre. O cuando ésta pretende ser el camino hacia el cielo o hacia la relación con Dios. No, hermano. El hombre en su sabiduría no conoce a Dios. Hay que reconocerlo. No le importa tampoco, seamos honestos. Pero a Dios le agradó. Es su voluntad, se goza en eso. Salvar a las que creen a través de la locura de la predicación. Así funciona la cosa. Por eso cuando la iglesia observa a simples hermanos predicar la palabra de Dios y no sus propias ideas, cuando ve que dependen del poder de Dios y no de sus propias fuerzas, y cuando
palpan cómo Dios salva y santifica vidas utilizando la locura de la predicación de la cruz y no grandes discursos religiosos, ¿qué sucede? Deposita su confianza en el poder sobrenatural de Dios y no en las proezas superficiales que dicen hacer los hombres. La iglesia ve esto y crece espiritualmente, y los hermanos comunes como nosotros nos animamos entonces a predicar, porque no depende de mí. Qué bueno, es el poder de Dios, de su Espíritu, usando su palabra. Entonces yo me animo a hablar. Yo también puedo hablar entonces en el nombre del Señor. Hay que ser un genio, un capo, ¿eh? Él usa su palabra, no la mía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Segunda Corintios. ¿Podemos leer un último versículo para cerrar? ¿Están ahí todavía? Segunda Corintios 4:7, un versículo que conmovió mi alma. Y sería injusto si no se los comparto. Que para mí cierra toda esta idea de Pablo. Segunda Corintios capítulo 4, verso 7. La misma iglesia un tiempo después. Parece que seguían con problemas de orgullo, etc. Ya veremos Segunda Corintios en su momento. Miren lo que dice Pablo, impresionante. Pero tenemos este tesoro, por contexto inmediato, el tesoro es el Evangelio poderoso, salvador de Jesucristo. Tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, una metáfora que describe el cuerpo del creyente, de barro, frágil, destinado a ser enterrado y olvidado. En ese tiempo la gente usaba estos vasos de barro referidos para una de dos cosas: guardar joyas y cosas importantes bajo tierra, en caso de que un ladrón venga, bueno, obviamente no iba a poder acceder a ellas, o por el otro lado, guardar desechos orgánicos en ellas. El fin era el mismo, se enterraban y punto. Qué directa es la metáfora. El tesoro más glorioso del universo, el Evangelio de Jesucristo, está contenido en cuerpos frágiles de los creyentes, que está destinado a ser enterrado y destruido. Es una paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque al usar personas frágiles, prescindibles y pasajeras como somos todos nosotros, el poder, dice el versículo, queda en Dios y no en los hombres. Queda en Dios, no en los hombres. Los hombres se mueren, se mudan, pecan y pierden su lugar de ministerio, se envanecen y Dios no los deja predicar ya en su nombre, se equivocan, perecen. Sin embargo, Dios puso su tesoro, el Evangelio, en personas así, que están en su iglesia. Entonces, cuando alguien ve esto, dice, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No lo inventó esta iglesia, no lo inventó el que lo está predicando, es poder de Dios. La excelencia del poder se queda atribuida a Dios. Y saben, para que el contenido que hay en un vaso de barro pueda ser observado, debe derramarse, ¿no? No era como los vasos transparentes de vidrio que tenemos hoy. Tiene que derramarse. Hay dos formas de verter el contenido, o había dos formas de verter el contenido de esos vasos de barro. La primera, partiendo el vaso en vaso. La segunda, inclinando el vaso para que el contenido sea derramado. Y saben que la única forma de que el glorioso mensaje que tiene la iglesia en su interior del Evangelio
sea visto, sea glorificado, sea esparcido por todos lados, es que la iglesia sea quebrantada o humildemente se incline en oración delante del Señor y comience a tomar en serio la oración por la salvación de las almas. Y comience a tomar en serio el hecho de orar por nuevos obreros que vayan a la mies. Que Dios parta nuestros vasos, ¿no? Así se deja ver el Evangelio. Que destruya el alto concepto que tenemos de nuestra vida y predicaciones que hacemos, y para que en realidad se deje ver su poder. Que destruya nuestras pobres metas y valores terrenales, materialistas, pasajeros, para que nos enfoquemos en esas metas que son eternas. Que nos quebrante. Que nos quebrante. Así se deja ver a Cristo a través de nosotros. Que los creyentes dejen de pelear, dejen de ser tan susceptibles, de enfrentarse tanto por minucias teológicas y dejen ver a Cristo. Pero para eso tenemos que ser quebrantados. Tenemos que ser quebrantados.